lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:53. Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Es académico, fue rector de la UNAE, es parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. El país sufre múltiples crisis, como lo señala la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y estas crisis están afectando directamente a la población. Hace un llamado también a trabajar de mejor manera por los más pobres en Ecuador. Quisiéramos conocer, economista Mendieta, su visión sobre cómo se encuentra la economía ecuatoriana. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo también para Rosana y todos quienes nos están siguiendo en esta entrevista. Pues sí, yo creo que escuchando la introducción a esta entrevista, puedo notar que en este caso la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pone el punto en un tema que es fundamental y es el tema institucional. El Premio Nobel de Economía o los Premios Nobel de Economía de este año, justamente lo que están recalcando en sus trabajos durante muchos años es que en estas fallas institucionales, en estas deformaciones institucionales, pudiendo ser estas ya sean políticas o también económicas, justamente radica la diferencia que hay entre economías que están creciendo, que están saliendo adelante y otras economías que lamentablemente nos estamos estancando o inclusive estamos retrocediendo. Así es que considero que si uno ve los problemas de la economía ecuatoriana, estimado Gustavo, pues podemos hacer el símil con un iceberg, ¿no? En donde quizás la punta que más sobresale, los datos que más sobresalen son la caída en la producción, el tema del empleo, pero si uno va más abajo, en la parte más grande y más compleja de la situación, pues uno va a encontrar justamente problemas de índole institucional, el hecho de no poder ponernos de acuerdo, el hecho de tener inestabilidades de índole política, el hecho de tener grupos de poder económicos, políticos, sociales, que también están ahí y que están cada quien, digamos así, jalando agua para su molino, el hecho de que, por ejemplo, no podamos concretar ciertos acuerdos mínimos en materia económica, en materia macroeconómica, hacen que encontremos entonces aquí estos problemas, digamos así, que están más adentro, pero que son más complejos de la economía ecuatoriana y que luego se reflejan en todo lo que estamos en este momento padeciendo, como es, ¿no es cierto?, la inseguridad, como es el tema energético, como es el tema de la migración, como es el tema que estamos padeciendo de la inclemencia de la naturaleza, que nos está llevando a tener, por ejemplo, estos incendios forestales que están prácticamente pues arrasando gran parte de una naturaleza muy importante que tenemos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que esta complejidad de problemas de la economía o del Ecuador como tal nos deja mal parados en un momento en donde pues obviamente el mundo entero está viendo cambios, está avanzando en temas de innovación, está avanzando en temas de reformas muy importantes en temas de educación, está avanzando en también la lucha contra la pobreza, la desigualdad, pero que lamentablemente estos otros problemas a nosotros hacen que estemos siempre pensando en lo urgente y no viendo con una visión de largo plazo. Pongamos como referente a un país que se lo considera por el momento uno de los más exitosos desde un punto de vista de equilibrio social, de equilibrio económico, Uruguay. Uruguay el día de ayer trascendía un informe que ha crecido como marca país un 14%. Este éxito, este reconocimiento a nivel mundial que se está dando a Uruguay y que le ayuda en todo sentido para el desarrollo, la confianza en inversión, la confianza en un marco jurídico que funciona, en un Estado de Derecho, se sustenta, según el informe, en factores que explican básicamente como el crecimiento del PIB ha crecido más de un 10% en los últimos 3 años, la proyección de su crecimiento también para el próximo año, que es muy positiva. Pilares de la fortaleza que tienen esta marca son también la estabilidad política, la seguridad jurídica, las inversiones y el posicionamiento de este país en energías renovables. Justamente todos los puntos en los cuales Ecuador es deficitario. ¿Por qué Ecuador se convirtió en un país tan disfuncional? Mire, yo pienso que, bueno, es una pregunta, yo diría que tiene un grado de profundidad que quizás no la podamos esgrimir en una entrevista,
pero considero yo que si uno vuelve a ver en la complejidad y la profundidad de los problemas, uno encuentra, Gustavo, justamente esta situación que el Ecuador ha tenido de quienes toman las decisiones en el Ecuador, que han sido nuestros gobernantes, lamentablemente una pugna de índole política por llevarse un trofeo, diríamos así, de una elección popular. Hemos sido capaces, digamos, de ir minando las instituciones de nuestro país. Que, como paréntesis, para quienes nos están escuchando, las instituciones son las reglas que obviamente están imperando sobre las decisiones que nosotros tomamos. Las reglas, estas pueden ser formales, como por ejemplo la Constitución, como por ejemplo un reglamento, pero también hay las reglas informales, como por ejemplo el hecho de que tenemos que respetar, ¿no es cierto?, una luz roja, que tenemos que saber, ¿no es cierto?, cuándo podemos, por ejemplo, clasificar nuestra basura. Ese tipo de cosas, porque obviamente esto genera contaminación, este tipo de cosas y este tipo de reglas yo creo que se han ido distorsionando, pero decíamos que la causa es estas pugnas políticas que han impedido que el Ecuador tenga una visión de largo plazo. Recordemos lo que ha venido pasando. Hemos tenido un plan de desarrollo, ¿no es cierto?, que quizás se mantuvo en el gobierno de Correa durante varios años, pero luego después se fue desmantelando ese plan. Vinieron otros planes, pero siempre fueron como borrón y cuenta nueva. Lamentablemente el país lo que sufre es eso. Al no tener una visión de largo plazo, lo que vemos es que ciertos proyectos que sirven o que pueden servir, pues obviamente no se concretan. Y aquellos que no sirven, lamentablemente por responder a intereses particulares de grupo o corporativistas, obviamente se siguen adelante, pero sin dar los resultados necesarios. Entonces, economista Mendieta, todo esto habría que sumarle la corrupción. Definitivamente, la corrupción es una de las deformaciones más grandes que tienen las instituciones, porque justamente se nutren de las instituciones, Rosana, para poder llevar, ¿no es cierto?, a un resultado en la asignación de un recurso completamente distorsionada. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo. Entonces, en la pregunta de Gustavo, si vemos países como Uruguay, vemos países inclusive como Perú, que quizás está más cerca, a pesar, por ejemplo, en el caso de Perú, que también han sufrido inestabilidades de índole política y de índole social, sin embargo, hay una economía que se sostiene y hay proyectos dentro de esa economía que se sostiene con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, de la misma forma, es una economía que está en este momento creciendo de una manera importante. Bueno, es un país pequeño de 3,5 millones de habitantes, sin embargo, es un país que está avanzando por una línea muy, muy interesante. Y de ahí podemos ver algo, un indicador que nos permite comparar quizás la economía ecuatoriana y con estas dos economías, es el riesgo país. Si uno observa el caso del Ecuador, está alrededor de 1.300 puntos de riesgo país y estas dos economías no superan los 100 puntos de riesgo país. Uruguay inclusive está alrededor de los 90 puntos de riesgo país. Entonces, fíjese la diferencia. Estamos hablando de una diferencia abismal porque son, repito, economías, personas, y dentro de esas economías y personas también grupos políticos, etcétera, que son capaces de ir acordando proyectos y marcan líneas rojas sobre las que la economía tiene que avanzar. Lamentablemente eso en nuestro país no se ve y no se ha visto en los últimos años. Hay situaciones muy preocupantes y una de ellas es la atomización que se ha dado en Ecuador de una escala de valores. Hay problemas en todo lado, hay delincuencia común, hay delincuencia de cuello blanco y además un entorno incluso internacional que no ayuda. Allí está el caso de Walter Solís, ex ministro del gobierno de Rafael Correa, con boleta de captura por parte de Interpol. Se le toma preso en México, pero México le ayuda a evadir la justicia. Walter Solís ha sido ya liberado. ¿De qué se le acusa? Él está siendo investigado por la presunta participación en el desvío de 367 millones de dólares que se recaudaron y se mal utilizaron para la reconstrucción de Manabí. Solís ha sido condenado también en otros casos como sobornos, Senagua,
y está allí, se queda muy bien en México, protegido por el gobierno mexicano, mientras en otro caso, el caso Encuentro, me parece que se llamaba, el señor Luque se encuentra también detenido por, me parece que ya más de 2 meses en Argentina, sin que se pueda lograr una extradición. Es una situación realmente preocupante que de alguna manera también interfiere y gravemente en las intenciones, algunas de ellas que progresan, que se convierten en procesos de investigación, en juicios por parte de las autoridades ecuatorianas. Sí, definitivamente lo que decíamos, ¿no? Estos actos de corrupción, como yo lo manifestaba, son quizás, por un lado, yo diría que es la manifestación última de toda esta desinstitucionalización que tenemos, pero por otro lado también mina las instituciones que de pronto pueden estar funcionando bien, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, es decir, si bien es cierto, existen leyes o normas, digamos así, formales, desde el punto de vista legal, económico, etcétera, que justamente han sido violadas para que desde el sector público se haya podido, digamos, pues así, malversar fondos y todo esto que estamos escuchando en innumerables casos en el Ecuador, pero también estas actitudes, Gustavo, ¿no es cierto?, también van a afectar otras instituciones que de pronto no son tan formales porque no están escritas en ningún lado con ninguna ley, como por ejemplo es justamente esta escala de valores, el tema de la familia, el tema de, por ejemplo, el tema de la moralidad, el tema de la ética, el momento en el que uno actúa. Entonces, claro, la sociedad como en su conjunto se va corrompiendo de esa manera, ¿no? Entonces, esto es lamentablemente lo que inclusive se estudia cuando nosotros vemos el efecto de las instituciones sobre no solamente el tema económico, sino también sobre estas actuaciones que se van haciendo, ¿no? Hay una publicación que nosotros realizamos fruto de un estudio años atrás en el caso del Ecuador y vemos cómo estas instituciones, desde las judiciales, todas las instituciones, inclusive policiales, el tema de la falta de confianza en las mismas, cómo estamos entendiendo el tema de la democracia, por ejemplo, y cómo estamos justamente teniendo esta desconfianza a los hacedores de las decisiones públicas. En este caso hablamos desde las autoridades nacionales, locales, ministros, etcétera, al caso que nos estamos refiriendo, pues vemos cómo afecta negativamente al desempeño económico en el caso de las provincias del Ecuador, que es lo que nosotros... y hablando de temas, ¿no?, de credibilidad, de institucionalidad, etcétera, ojalá la palabra presidencial no siga devaluándose y se vuelva efectivo lo que dijo ayer el presidente Noboa de que los apagones terminarán en diciembre. Exactamente, es decir, es que ya es un tema como que no tenemos a quién creer porque no tenemos dónde refugiarnos. Mire usted, por ejemplo, lo que está pasando el Ecuador y la economía ecuatoriana en estos momentos, casi es un estado de desolación con la cantidad de horas que nos quedamos sin luz, lo cual va a afectar a la economía de una forma, digamos, fuerte. Ya veníamos teniendo tasas de crecimiento que se aspiraban a tener, llegar al 0,3% para este año, pero con lo que nos está pasando, definitivamente es muy probable que no crezcamos, es decir, tengamos un crecimiento del 0% o incluso negativo, Gustavo. Bien. Sí, solamente que se ha anunciado ya para los cortes de este fin de semana se van a mantener las 8 horas diarias, pero además frente al ofrecimiento del presidente, como decía Gustavo, que no se siga devaluando la palabra, pero hay una gran cantidad de dudas respecto de estos contratos millonarios que se estarían haciendo para la generación de electricidad. La más reciente empresa contratada por $90 millones tiene su domicilio en un edificio de departamentos en la ciudad de Quito y no han sido sino hace 90 días en las que se constituyó. Entonces esto empieza a generar también una serie de suspicacias respecto de cómo se están dando estos contratos, cuáles son los montos, y esto de una u otra manera incide, por supuesto, también en la economía del país. Claro, porque no llega la solución y la solución, o más bien cada día que va tardando, digamos, se va afectando la economía ecuatoriana, ¿no? Ahí han salido datos, es muy complicado medir el efecto, porque el efecto es por varias vías, ya no solamente un efecto directo, como recuerdo yo, hicimos una estimación por allá en el mes de marzo, abril, cuando tuvimos los primeros
problemas energéticos, pero yo creo que sí estamos en una pérdida entre quizás 1 y 2 puntos por ciento del PIB, o sea, de caída, ¿no, Rosana? Entonces, esto quiere decir que Barclays señalaba que para el tercer trimestre va a haber una caída del 4% del PIB para para el cuarto trimestre de este año. Es la previsión que la dimos a conocer ayer. Así es, sí, no, esas son previsiones que se están dando, pero a nivel global quizás puede ser, digamos, si consideramos todo el año, podría darse entre 1 y 2% del PIB, eso es un poco las estimaciones que he realizado, y esto de caída, pero esto si le sumamos a que ya sin esto, digamos, sin este problema energético, íbamos a crecer entre un 1% o menos, entonces prácticamente el crecimiento se va a anular, Gustavo, con todo lo que esto implica, porque implica que sigamos deteriorando los indicadores de pobreza, que no podamos generar empleo adecuado. Más de 5.300.000 personas están en este momento en todas las categorías de empleo inadecuado, como la denominamos, y obviamente eso hace que la economía ecuatoriana se mantenga. Hay un gravísimo problema social. Queremos agradecer al economista Mendieta por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, un gusto. El economista Rodrigo Mendieta es un distinguido académico experto en economía. Son las 8:08 minutos.